Jacques de Maillet fue un sociólogo y antropólogo franco-argentino, conocido principalmente por su trabajo en el campo de la antropología y por sus controversiales teorías sobre el origen de diversas civilizaciones precolombinas, en las que proponía que diversas culturas antiguas de América tenían orígenes europeos o nórdicos. A pesar de las controversias, Jacques de Maillet dejó un legado en el estudio de las teorías alternativas. Sus ideas, aunque no aceptadas por la corriente principal de la antropología, han generado interés y debate sobre la historia precolombina y los contactos transoceánicos. ¿Pero qué es lo que dice? Comencemos. Cuenta que a principios del siglo XIII a.C., producto de las guerras griegas, los aqueos se apoderaron de Troya. Es cuando la aristocracia de la isla, mitad hiperbórea y mitad libia, huyeron con ayuda de los fenicios, de los barcos de los marineros libios, a África del Norte, luego aún más allá, a las Islas Canarias, islas pobladas por una etnia enigmática llamada los rubios megalíticos, quienes salieron de las llanuras escandinavas. Esta población, aunque poseía barcos, vivía aislada por voluntad propia. Fue Leonardo Torriani, un ingeniero, arquitecto y cartógrafo italiano del siglo XVI, conocido por su trabajo en las Islas Canarias, quien en un viaje al lugar logra recoger pinturas donde se aprecia a la antigua población de la isla. En ellas se ve un combate de dos jóvenes canarios, de cabello rubio muy claro y poseedores de características morfológicas típicas a las de los hombres de Cro-Magnon. Según de Maillet, los Cro-Magnon son los creadores de la arquitectura megalítica de Europa. Según el autor, existen ruinas megalíticas también en las Islas Canarias, además de inscripciones líbicas e hiperbóreas, no alfabéticas y rúnicas en el lugar. Los troyanos, después del contacto con estos antiguos hombres, se fueron por el mar en barcos muy especiales hechos de cuero de vaca, de características proto-vikingas. Era aproximadamente el año 1200 a.C. cuando desaparecen por el Atlántico sin dejar rastro en el Viejo Mundo. Según las investigaciones del autor, en el mismo 1200 a.C. aparecen en la costa del Golfo de México, en Veracruz, un grupo de hombres blancos y rubios de tipo Cro-Magnon venidos de ultramar. Los aztecas los llamarían olmecas. Los blancos que llegaron a México pasaron por Colombia luego. Dejaron algunos rastros arqueológicos en Perú, destacando el templo de Chavín de Huántar, que guarda muchísima relación con las antiguas leyendas griegas, como la del El Laberinto y la Gorgona. Coincidentemente, nosotros realizamos un extenso documental donde hallamos cierta relación entre los chavines y los griegos. Allí, los megalíticos se multiplicaron con el correr del tiempo, hasta que emigraron a la península de Paracas. En este punto es preciso repasar las recientes investigaciones de Brian Foster, quien realizó exámenes de ADN a los diversos cráneos alargados hallados en la zona de Chongos y que, según sus primeras observaciones y análisis, pertenecerían a individuos de cráneos alargados de nacimiento. El resultado de sus muestras determinó que pertenecía a un antiguo grupo humano asentado en Eurasia con un ADN tan raro y antiguo que correspondería a un homínido emparentado a los sapiens. Foster los ha denominado los sapiens Paracas. ¿Pero estamos acaso entonces ante un tipo de hombre de Neandertal o un sapiens arcaico como un Cro-Magnon? Y tenemos una cabellera para pelirroja también. Aquí tenemos una serie de trenzas, otras claras. Aquí tenemos una serie
de la foto del museo, donde tenemos también figuras, algunas netamente de tipo de Cro-Magnon. Esta, por ejemplo, esto es total menos característica por el modo del enfoque. Creo que indudablemente son de europeos o europeas, netamente Cro-Magnon o hiperbóreos. Los blancos que llegaron a México pasaron por Colombia, llegaron al Perú, llegaron a Paracas y que aquí nos dejaron momias, que estas momias en parte eran de indígenas y en parte de gente rubia de tipo de Cro-Magnon, de tipo hiperbóreo y de mezcla de tipos. No podemos llamarlos mestizos porque Cro-Magnon y hiperbóreos eran razas emparentadas, pero mezcladas. Sigamos con el rastro de los troyanos en Perú. Ellos dejaron, según el investigador Jacques Desmayes, algunos rastros de escritura rúnica en Ica. Los hiperbóreos aún llegarían más lejos, se asentarían y tomarían como refugio la Argentina y parte de Paraguay, donde se han encontrado símbolos rúnicos. Fue Desmayes en su visita al Museo de Emilio Wagner, poseedor de más de 75,000 piezas arqueológicas en Santiago del Estero, noroeste de Argentina, quien encontró parentesco entre las principales figuras americanas del museo con las halladas en Grecia antigua. Fueron los españoles de la conquista quienes se sorprendieron al encontrar en la Argentina a los comechingones, pueblo que es un enigma, pues según los relatos eran extraños, de estatura alta, poseían vestimenta de lana y cuero y armas de hierro. Definitivamente no parecían indígenas americanos porque eran barbudos como cristianos y pelirrojos. Aunque Jacques Desmayes estaba muy seguro de su teoría, reconoció que América pudo albergar una civilización aún más antigua y original del continente. Esto al conocer los descubrimientos de otro paleontólogo reputado, el Dr. Rusconi, quien en el año de 1932 encontró en los mismos estratos arqueológicos cráneos de hombres de Cro-Magnon junto a animales extintos que identificó como paleoyamas, con una antigüedad de 11.700 años. A estos hombres los denominó el Imperio de las Llanuras. Los hermanos Wagner fueron dos franceses que en la década de 1930 propusieron la hipótesis de la existencia de la civilización chaco-santiagueña, apoyándose en los descubrimientos arqueológicos efectuados a principios del siglo XX en la provincia argentina de Santiago del Estero, en la región de Icaño. Fundamentaron en su tesis la existencia de una civilización milenaria, cuyos productos culturales igualaban o superaban en algunos casos a los provistos por las civilizaciones cretenses y griegas neolíticas. Los hermanos Wagner consideraban posible que esta cultura hubiese influido inclusive en antiguas civilizaciones de Oriente Medio y Europa, en tiempos prehistóricos. Se sustentaban en la convicción de que hace unos 50.000 años o más atrás en el tiempo, los continentes del mundo estaban unidos y era posible dirigirse por tierra en largas migraciones desde un extremo a otro del mundo. La teoría de la civilización chaco-santiagueña halló un importante eco en ámbitos científicos principalmente europeos, ya que en la Argentina las universidades la miraron con desconfianza y tendieron a ignorarla. Pese a ello, los hermanos Wagner consiguieron apoyo suficiente como para dejar sus investigaciones consignadas en varios libros. La noción de los hiperbóreos proviene principalmente de fuentes mitológicas y literarias, como los escritos de Heródoto y Píndaro. Estos textos los presentan como un pueblo utópico que vivía en una región idílica, inaccesible y desconocida para los griegos contemporáneos. En las descripciones, los hiperbóreos habitaban en una tierra de abundancia y felicidad, más allá de los confines del mundo, conocido por los antiguos griegos. Esta región era a menudo situada en el lejano norte, más allá de los montes Rífeos o incluso en el Ártico.
Para los griegos, los hiperbóreos simbolizaban un ideal de pureza y perfección, un contraste con el mundo real de conflictos y dificultades. Representaban una especie de Edén, un lugar y prosperidad inalterada. ¿Será entonces que los hiperbóreos troyanos que hemos revisado anteriormente no huyeron a nuevas tierras, sino que volvieron a su natal origen después del diluvio universal de la Atlántida en los Andes, que los obligó a emigrar a Europa? Especulemos, ¿y si los cromañones europeos fueron hombres en decadencia, así como los antiguos neandertales, y solo un grupo de ellos, de la élite, mediante el cruce con otros sapiens, sobrevivieron? Es decir, los grandes grupos de raza pura, tal vez de neandertales, desaparecieron hace más de 40.000 años, pero pudieron haber sobrevivido hasta nuestra era, mediante cruces con cromañones y con sapiens. De esta manera, se podría haber generado varios tipos de humanos, como los sapiens paracas, por ejemplo, o como los antiguos cromañones de alta evolución. Ellos tal vez alcanzaron un pico en su civilización. Quién sabe si alguna de estas antiguas razas tuvo tecnología sorprendente y algo pasó y los obligó a vivir nuevamente en las cavernas. Estos aislamientos obligados habrían podido provocar, mediante las relaciones sexuales del mismo grupo, un aumento en los genes recesivos, infertilidad y esto, la extinción. Planteamos que tal vez alguno de estos grupos fue a parar a Europa hasta lograr su mestizaje con otros sapiens. Curiosamente, ya hemos tocado en algo este tema en la parte de la evolución prohibida de América, donde hablamos de la crónica de los incas paleolíticos y cómo este antiguo reino tenía prohibido el aparearse con otros grupos de humanos que eran homínidos, pero se encontraban en un estado muy bajo de evolución, siendo muy salvajes y peligrosos. Siguiendo los relatos de Jacques de Maillet, en 1967 después de Cristo, 7 naves desembarcaron en la costa de México, en Pánuco. Se trataba del vikingo Ullman, hijo de un jefe de Dinamarca. Él llegó con 700 personas y algunos caballos, subieron al Anahuac, conquistaron a los toltecas y se fusionaron con ellos. Según el autor, sería este vikingo confundido con el dios Quetzalcóatl. Se quedó por 20 años en Tenochtitlán, pasó luego a la península de Yucatán, fundó Chichén Itzá, donde se da un combate con los indígenas en su propia ciudad. Estos vikingos, a su paso por la antigua América, mezclaron sus íconos y símbolos religiosos con las costumbres de los americanos. Luego desembarcó en la planicie de la actual Colombia, en Cundinamarca. Después llega a la costa del Pacífico, entre el actual Perú y Ecuador, conquistando la zona de Quito, fundando el reino del héroe del nombre de Jara, que significa rizado. Tiempo después fue Atahualpa quien acabó con los antiguos blancos del imperio de Tiahuanaco, los Jaras. Los vikingos en América llegarían a Chachapoyas y un grupo se quedaría reinando este sector. Fue Ullman o sus sucesores quienes construyeron barcos con piel de lobo de mar y se fueron hacia el sur. Desembarcaron en Chanchán, donde cambiarían la dinastía mochica y la transformarían en el reino Chimur. Se puede ver individuos barbados en los huacos como prueba de su teoría. Luego llegarían al puerto de Hilo, donde serían recibidos por los pacíficos Uros. Dominarían esa zona y el Titicaca, luego los vikingos y llegarían a Tiahuanaco y se encontrarían con otro pueblo, los descendientes de los troyanos. Según Jacques de Maillet, completaron algunas construcciones luego al llegar al Cusco. Hay que mencionar que el autor consigna a los vikingos como los verdaderos constructores de Tiahuanaco, Sacsayhuamán, etc. En este punto estamos plenamente en desacuerdo. En fin, el antropólogo detalla cómo los vikingos llegaron a América en el siglo X y establecieron un imperio en la región de Tiahuanaco, introduciendo una serie de costumbres, conocimientos técnicos y artísticos avanzados para la época. Su presencia se evidencia en inscripciones rúnicas encontradas en Brasil, lo que confirma su influencia en la región. Esta presencia vikinga se extendió hasta el Amazonas y se mantuvo durante aproximadamente 500 años, dejando una huella significativa en la historia y cultura de la región.
Existen crónicas donde se hace referencia a los reyes de rubia cabellera en Paraguay, sugiriendo la presencia de individuos con cabello rubio en esta región en la antigüedad. Esta característica peculiar podría indicar la existencia de una dinastía o grupo específico con ascendencia vikinga en la zona. Sí, esto se encontró en Amambay por un amigo llamado, ahora me escapó, Raúl Ayawa. Él tiene en los años 80 hacía un programa llamado Ecocultura. Él ha registrado muchas cosas de Amambay también en esta época. Y él encontró eso con un detector a 3 metros de profundidad enfrente de esa cueva de Lorito Picada. Y se decía que era una hacha viking, algo así. Este hombre se hacía gigante y se hacía pequeño. Cuando se hacía pequeño se convertía en un enanito rubio con una varita. Era la varita mágica que creaba las runas. Ese es nuestro Yacir Yateré, que quedó acá en Paraguay y que hasta ahora se lo conoce con mucha precisión. Puede ser acompañó a los vikingos, ¿verdad? Porque eran primos en Irlanda, o los saquearon ellos. Se certifica por estas cruces. Estas cruces son cruces célticas. Acá están sus escudos correspondientes. De esto hay mucho en todo el país, con todas estas características, pues por supuesto muy valiosas para lo que nosotros tenemos que ver e informar. Después hay muchos acá signos runoides que son punteados y que acá ya están muy desfigurados y que con la pintada esta que le hicieron lo están perjudicando más aún, ¿ves? Sí, esta encontrada en la estancia acá de Raúl Ayala, un joven que nos acompaña, ¿verdad? Y a 3 metros de profundidad, una pieza valiosísima. Esta fue hecha por este mismo grupo que vino acá, en un grupo formado por vikingos y acompañado por celtas. Y han escrito acá dos ogámicas, 2 letras ogámicas. Una S que tiene acá 5 líneas y una N. Tiene 4 líneas. La S es el símbolo del sol. Entonces esto significa que Odín, que es el representante del sol, le protege. Le va a proteger. Y el otro es un signo de posesión nada más del poseedor de esta H. Pero por los estudios que hicieron no tenía la calidad suficiente para decir que era viking o sumerio, algo así. Es algo más próximo a los jesuitas, algo así. Ah, ya, ok. O sea, esta sería un hacha no ni de vikingos ni de sumerios, sino de jesuitas, que sí es más... Bueno, ellos han estado ahí... Está más cerca de eso de que otra cosa. Entonces no es tan antiguo. O sea, no se ha podido datar, o sea, ¿se puede datar esta arma o Sí, cómo se le dataría? ¿No? se hizo un estudio y se nota que no tiene calidad suficiente para decir que es muy antiguo. La fundición es muy rudimentaria, ¿cómo se dice? Rudimentaria. Sí, esto. Ya, bien. Pero él en el video que nos has mandado, que he intentado poner un poquito, él más o menos sí explica que tiene relación hasta con los petroglifos, o que incluso se ha encontrado ahí muy cerca, a zonas muy antiguas, y él sí como que pensaba que era de otra cultura que en aquellas épocas prehistóricas Sí. llegó, ¿no? O sea, él creía eso, ¿no? Tuvimos un gran problema porque se divulgó mucho que los vikingos estuvieron aquí. Y eso fue totalmente un error porque en realidad para corregir otra vez esa información le ha costado muchísimo. Y eso la gente suele, inclusive hasta hoy día está a mano de los vikingos en Paraguay. Pero no creo que los vikingos estuvieron aquí. Sí, tal vez un pueblo mucho más antiguo, como dije, los sumerios, los celtas. Eso sí es más seguro que los vikings, por cierta forma. Claro, y aún así, tú dices por la calidad, no, esto sería algo más artesanal, de pronto, porque de hecho, más contemporáneo. No sé, todavía no puedo afirmar nada. Claro. Pero lo que sí, la metalúrgica ya existía Bueno, en el Imperio Inca, ya mucho antes. En el pre-Inca ya existía la metalúrgica. Demostración de 3 cánticos
hechos por la tribu de los Paitabuterá. Son cánticos sagrados que nadie realmente ve. Eso solamente ellos. Pero me hicieron una pequeña demostración y estuve con ellos ahí. Y se nota que tiene una cuestión de energía muy fuerte, muy de guerreros ahí, tiene algo muy tenso, denso. Los guaraní eran guerreros y eran densos, no eran buenitos como los de Altiplano. Claro, ya era más guerreros, en fin, ¿no? Sí. Sí, deben haber pasado también por complejos periodos no de dominación, seguro han batallado contra tribus, quién sabe, ¿no? En la selva más agresiva, ¿no? De no contactados, un poquito más fieros, ¿no? Sí, Por lo tanto. sufrieron mucho con la colonización, ¿no? Ah, y con la colonización. Muchos de identidad, muchos han muerto por enfermedades. Eso es como una lástima todo lo que pasó con los habitantes de América antes, después de la llegada de la colonización. En realidad se quedó olvido muchos años. Pero de poco a poco se está retomando porque hay algunas ONG que están enseñando de apicultura, reflorestamiento, para mantener sus artesanías, mantener su tradición. Parece que ahora de poco a poco se están resgatando y ellos se están autovalorizando más porque han quedado mucho tiempo en la depresión, en el olvido, en el descaso de las autoridades. Pero eso de poco a poco se están despertando, se está cambiando y se está tratando de hacer de alguna forma para que se renove toda esa cultura perdida, ¿no? Jackson, ¿y qué estamos viendo aquí? ¿Esto es una especie de ritual para qué? Tú estás ahí, ¿no? Sí. ¿Eres tú, no? ¿O no? Sí, me invitaron ahí Sí, ahí para estás. Ahí está tu rostro. un quebranto, algo así, ¿no? Pero te digo que fue bastante fuerte y no sé, una experiencia y que al fin no sé si fue muy bueno. Es como te dije, es una energía mucho más densa y tensa de lo que los... Es como te dije, el campo magnético de cada lugar tiene su energía. Y acá es un poco más denso. Claro que sí. Y tú me comentabas de que hay, y no sé si estamos viendo mal, que esta mujer es rubia, ¿no? Y no creo que se haya teñido. O sea, No, es rubia. tiene rubio, sí.
Inclusive en el Chaco de Paraguay se encontró una tribu que son rubios. Eso seguramente viene como en la antigüedad, por ejemplo, se intercambiaban las cosas. Podían tener cambiado una criatura rubia con otra tribu en cambio de otras cosas. Y en eso se ha mezclado, ¿no? Como es un camino donde llegaba a Perú, también tiene una ciudad en la montaña donde había los paracas, que son rubios, que podía tener vino mezclándose. Y acá los guaraníes tenían una india con pelo rubio. Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, yo he visto en algunos museos, incluso niños, gente mayor, bebitos, rubios, ¿no? Y obviamente son prehispánicos, ¿no? Porque, claro, me comentaban, ¿no? Que allá en Paraguay, como hay bastante turismo, bueno, además de, claro, turismo, es probable que, claro, algún norteamericano ha podido, o bueno, algún caucásico, ¿no? Actual, ha podido tener algún hijo con alguna persona de alguna tribu, pero lo curioso es que sí vamos a encontrar este tipo de personas rubias, incluso hasta de tez blanca, pero prehispánicas, ¿no? Entonces yo pienso que de pronto muchas de estas personas, como esta mujer, ya es una herencia de mucho antes, ¿no? Antes de los españoles, incluso que ya tribus, como tú dices, son rubias, ¿no? Incluso no contactados que podrían ser rubios. Sí, tenemos que analizar que en la antigüedad hay muchos secretos todavía que nosotros no lo registramos como forma exacta, ¿no? Pero que sí existió pueblos rubios en los Andes, que podía tener pasado por acá intercambiado, que sea una criatura o una otra cosa, con otros pueblos guaraníes. Y es el misterio de la historia, por eso las investigaciones nos llevan cada vez más lejos, ¿no? La descripción de rubios en Paraguay plantea interrogantes sobre posibles influencias o interacciones entre los vikingos y las poblaciones locales en esa época. Esta mención destaca la diversidad étnica y cultural que pudo haber existido en la región durante ese periodo histórico. Los descendientes de los vikingos en Paraguay se adaptaron a la vida en la región con sus familias y dedicándose a la agricultura. En el Paraguay adoptaron el modo de vida de los indígenas de la selva, plantando maíz y obteniendo la mayor parte de su alimentación de la caza. Su nivel cultural fue disminuyendo de generación en generación, reflejado esto en su alfarería. El descubrimiento de presencia de población rubia en la región en 1762 por los exploradores españoles sorprende debido a la ausencia de inmigración europea en ese momento en ese lugar. Jacques de Maillet y otros documentos mencionan que la población rubia y de ojos azules no provienen de los portugueses, ya que eran escasos en la región. Se sugiere que esta característica podría haber surgido a través de mestizajes y uniones accidentales entre indígenas y europeos de paso en la zona, lógicamente anteriores a Colón. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas de los Andes? Las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo. ¿Te intriga la posibilidad de antiguas civilizaciones perdidas? Si eres de los que no se conforma con fotos o videos y quieres ser testigo directo de estas maravillas, esta aventura es para ti. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Científicos, arqueólogos y exploradores contemplan la posibilidad de que los grandes megalitos de Perú y Bolivia sean en realidad los rezagos de una civilización predecesora, antediluviana o atlante. Según nuestras investigaciones, serían los incas ancestrales. Por eso, queremos que nos acompañes en este viaje fantástico, recorriendo los pasos de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja de incas sobrevivientes del diluvio andino, quienes emergieron del lago Titicaca para refundar la humanidad. Iniciaremos nuestra aventura en el Cusco, explorando las misteriosas chincanas, galerías subterráneas
que nos conducirán al Coricancha, el templo de los Huiracochas. Observaremos el secreto de la piedra megalítica en Sacsayhuamán, para luego recorrer los búnkers de los incas del periodo glacial en Kenco. En el Valle Sagrado aprenderemos sobre la antigua escritura en los tocapus o textilería inca y nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha, o el dios de los Andes, se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde observaremos rastros de una antigua tecnología futurista. Ascenderemos a las alturas hasta tocar el cielo en Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Capac conocían. Andaremos por la ruta del Collasuyo para asombrarnos con la tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Luego nos trasladaremos al encuentro de la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez la estirpe de los antiguos constructores del Hosjo megalítico. En la ruta hacia el Gran Tiahuanaco, transitaremos por el último refugio antediluviano de los incas paleolíticos para observar las magníficas chulpas o torres acústicas de Sillustani. Navegaremos por el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en busca de los últimos hombres salvados del diluvio, los Uros. En tierra, nuevamente, tomaremos la ruta Aymara de Puno, donde apreciaremos los geoglifos gigantescos de Ácora. Luego activaremos el portal dimensional de Aramumuru o Wilcauta, para finalmente deleitar nuestra vista en la secreta Inca Camaña. Coronaremos nuestra búsqueda en la antigua Puerta del Sol en Tiahuanaco e investigaremos la tecnología terrestre extra de Pumapunku. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura andina, respuestas que aún se ocultan en sus complejos arqueológicos y las estrechas calles de sus ciudades. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico. Rafa Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría te esperan. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada.